arrancar, quiero recordar el lema que tenemos este año. Respetando la versión Reina Valera, procura presentarte a Dios aprobado. Hay algún texto más, pero saltamos para poder concentrarlo. Serás instrumento de honra especial y útil para el Señor. Está diciendo, procura pasar la prueba de la autenticidad a la que Dios te va a someter, porque esa es la palabra que está en el fondo, la palabra griega. Prueba de autenticidad. Dios quiere comprobar que eres cristiano auténtico. Después vamos a predicar sobre un tema concreto muy delicado, muy específico, y hay que demostrar que somos cristianos. Si pasas la prueba de autenticidad, podrás ser útil, podrá usarte Dios, podrá ser, ¿verdad?, algo especial en las manos de Dios, y podrás honrarle. Y si no pasamos la prueba de la autenticidad cristiana, ni seremos útiles, ni seremos especiales, ni honraremos a Dios. Por eso es muy importante. Y claro, si tienes que pasar una prueba en este sentido, la prueba puede ser mantenida durante tiempo. Es como el permiso de conducir. Mientras no pasas el permiso de conducir, no puedes conducir. Eres un peligro. Cuando la pasas, pues más o menos, durante un tiempo, tienes que aprender, la práctica viene, y en la vida cristiana también es así. Hoy vamos a tratar un tema delicado como es la ética sexual cristiana. Son temas que no se suelen hablar, pero como hemos decidido predicar sobre la carta de Pablo a los Corintios, tenemos que tratar todos los temas que trata la carta. Tenemos que entender cuando leemos Corintios, como también cuando leemos cualquier texto bíblico, pero especialmente la carta a los Corintios, que es una carta muy práctica, si no tenemos en cuenta el contexto real en el que se escriben estas palabras, podemos malinterpretarla. Y de hecho, muchas malas interpretaciones han salido de esta carta por no entenderla en su contexto. Por ejemplo, cuando se le obliga a las mujeres a llevar velo, o cuando se les obliga a las mujeres a no decir ni pío en la iglesia, porque hay textos ahí que hay que entenderlos en su contexto. Y en ocasiones hay frases que le achacamos a Pablo y que no son de Pablo, sino simplemente él está diciendo, está refiriéndose a lo que los corintios le han mandado por carta o lo que los corintios dicen. Como cuando se va a referir después y diga, todo me está permitido. ¿Y cuántas veces hemos creído que eso lo decía Pablo y que es la palabra de Dios? Cuando era lo que decían los corintios influenciados por su cultura. Y hay más referencias a cosas que decían los corintios y que le llega a él lo utiliza como inicio de su argumentación y después da lo que realmente es la doctrina cristiana. Entonces vamos a leer el texto de 1 Corintios 6, 9 al 20. Está enmarcado en digamos, una argumentación de tres fases o de tres cuerpos. El primero ya lo vimos el otro día, cuando hablaba de aquella persona que estaba mal con Dios, estaba viviendo una inmoralidad, incesto. Pero Pablo lo que trata ahí realmente, lo dijimos, era que es que la iglesia lo permitía. Y eso es lo que Pablo está atacando. Por supuesto, tenía que ocuparse de esa situación, pero lo que le preocupaba a Pablo sobre todo es que la iglesia lo veía bien. Todo esto
tiene mucho que ver nuestras ideas, lo que pensamos, lo que creemos. Y mucho de eso tiene que ver con lo que ahí fuera se cree. El pensamiento generalizado. Nuestros jóvenes a veces nos preguntan a los pastores que por qué no está permitido tal cosa, que por qué no está permitido otra cosa, por qué dos jóvenes que se quieren no se pueden acostar juntos, por qué las relaciones sexuales están permitidas en el matrimonio pero no antes o fuera, por qué esto y por qué lo otro, y por qué no sé, una persona que tiene ciertas tendencias y cree que tiene una identidad determinada, ¿por qué no va a poder escoger? Esas son las preguntas. Ahí fuera piensan como quieran pensar y son libres para pensarlo. Y también responderá cada uno por lo que piensa, por lo que cree y por lo que practica. Pero nosotros somos cristianos. Y eso marca la diferencia. No es lo mismo vivir en tu entorno, como vivían los corintios, en una ciudad realmente inmoral, más que otras, dentro de una filosofía griega que distinguía que el cuerpo estaba perdido, luego podía hacer lo que quisiera. Lo importante era el espíritu. Nosotros a veces no somos tan espirituales, que no es que seamos espirituales, es que somos místicos o somos lo que quiera que sea, pero no espirituales, porque cuando la Biblia habla de espiritualidad, está hablando de espiritualidad según el Espíritu de Dios. Bueno, vamos a leer. Y empezamos a leer en el versículo 9. Y dice así, no sabéis, yo voy a leer la versión del 20, Reina Valera 2020. Como no la tiene aquí nuestro hermano, le he pedido que ponga la del 60. Porque la del 95 hay un texto que ya lo han cambiado, porque no era la mejor traducción, ¿verdad? Y ustedes sepan una cosa, nosotros leemos traducciones. Las traducciones son generalmente buenas. Las hay mejores y las hay peores. Pero evidentemente el texto fue escrito en otro idioma, que era el griego. Y hay situaciones en las que la traducción puede ir por aquí y por allá, y también en la traducción impera la teología o la ideología o el conocimiento mucho o poco que tenga el traductor. Entonces, por eso hay variantes y por eso aquí recomendamos leer distintas versiones, pero claro, en la iglesia tenemos que leer una, no podemos aquí leer lo que dicen 15 versiones distintas. En algún caso podemos referirnos a alguna variación. Entonces dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y de nuevo esta expresión que Pablo de vez en cuando les dice, y que en la Biblia está, también lo dice Santiago, no os engañéis, no erréis. Y en este tema que vamos a estar tratando, que es la sexualidad cristiana, hay mucha idea errónea, aún entre los cristianos. Mucha idea errónea. Hoy no podemos hacer un estudio profundo, estoy dando una predicación para animar, para exhortar, para aclarar. Y aparte de esto está la consejería cristiana que los pastores podemos aportar en privado. Y también los padres a los hijos. Y también nuestros líderes. Pero eso ya a nivel más privado y con determinadas condiciones y situaciones. No os engañéis. Y ahora va a dar una lista. Dice ni los lujuriosos, en la versión del 60 pone los fornicarios. Después lo vamos a explicar. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. A esto habrá que explicar lo que significa esto. Porque no se refiere a esas personas, esos varones de manera femenina, no es eso. Después lo explico. Ni los que se acuestan con hombres o con varones. Ni los ladrones. Ni los avaros. Ni los borrachos. Ni los difamadores. Los que hablan mal de otros. Ni los estafadores o defraudadores heredarán el reino de Dios. ¿Está claro?
Sí en las palabras, no en cuanto a lo que cree uno que es cada una de estas cosas, y alguno tiene sus ideas. Pero una de las cosas que Pablo enseña es que los creyentes, los nacidos de nuevo, los que hemos vivido una experiencia con Cristo, tenemos que cambiar nuestra mente. Cambiar la mente significa cambiar las ideas, porque ahí fuera se piensa de una manera, y hoy precisamente algunos de los personas con cierta libertad unos hablan de pensamiento único, es decir, todo el mundo tiene que pensar igual. Otros hablan de los nuevos inquisidores, y es verdad, ahí fuera hay una inquisición que el que no piensa como se piensa allá afuera es condenado a la hoguera, no física, pero sí social, también, digamos, de prestigio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero aquí está la diferencia, dice, es que esto erais algunos. Pero ahí está la clave, erais. Los que estamos aquí, cuando nos hemos bautizado, hemos dado testimonio público de que nuestra vida ha cambiado, de que hemos muerto al pecado y por tanto a toda esa manera de vivir sin Dios, ajenos a Dios. Hemos sido sepultados espiritualmente, de lo cual el bautismo por inmersión es un tipo, y hemos salido a una nueva vida. Una vida nueva, y es lo que dice Pablo a los Romanos capítulo 6, para que andemos en novedad de vida. Y a los Corintios 2 les dice que lo viejo pasó y que todo es hecho nuevo, porque somos nuevas criaturas. Esto erais algunos. Podría decir, bueno, esto éramos todos, incluyéndose. Pero ya habéis sido lavados, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ya habéis sido santificados, es decir, apartados para Él, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesucristo, del Señor Jesucristo, y por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de nuestro Dios. Es la obra que Dios hace en los creyentes, una transformación completa. Todas las cosas me están permitidas, dice Pablo, pero lo que está ahora es recuperando lo que los corintios piensan. Y eso creían los corintios, es que podemos hacer lo que queramos porque el cuerpo está condenado ya y por lo tanto se perderá con lo que hace y demás, pero el Espíritu vive. Y dice Pablo, sí, vale, está bien que presentéis esto así, pero dice, no todas las cosas convienen, no todas las cosas son buenas. No todas te vienen bien ni te benefician. Y este campo de la sexualidad, si es equivocada, es muy dañina. Te hace daño a ti y te hace daño a los demás. Se sufre mucho y a las pruebas nos remitimos. Todas las cosas me están permitidas, repite, pero dice, yo no me dejaré dominar de ninguna. Los alimentos, ahora dice otra cosa que dicen los corintios, que también pensaban, era la filosofía de allí. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Pero dice Pablo, pero tanto uno o al uno como a los otros, Dios los destruirá. Y dice aquí, pero porque el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Pero claro, esto es para los cristianos, ¿eh? Nosotros a veces que queremos imponer nuestros criterios cristianos a todo el mundo, y no puede ser, porque a menos que uno esté convertido, esto no es posible. Entonces Dios se entenderá con ellos. Ahora se trata de nosotros, los cristianos. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Porque es que nuestra vida no solo es la vida aquí, sino la vida después. Y la vida resucitada. Esa es nuestra esperanza. Algo difícil de entender para quien no tiene el Espíritu Santo, pero cuando Dios está en ti, Dios ha puesto en tu corazón la confianza y como dice Hebreos 11, da testimonio al corazón de que estas cosas son verdad. Solo
viviendo una experiencia con Cristo, por medio del Espíritu Santo es posible tener esa esperanza. Hay muchos que lo tienen como creencia porque se lo han dicho desde pequeños, es lo que han aprendido, es su religión, pero no es una esperanza de verdad. La esperanza de verdad es potente, que es lo que sucede con el Evangelio. El Evangelio no es una religión, claro, visto desde fuera es religión, pero el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice, y de nuevo, ¿o ignoráis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Por eso la Santa Cena es tan importante, porque en la Santa Cena nosotros nos identificamos con Cristo y somos un cuerpo. Santa Cena es, eso representa que estamos comiendo algo santo, pero también se le llama Eucaristía, que es acción de gracias, y también se le llama la comunión en el cuerpo de Cristo y comunión los unos con los otros, porque pertenecemos a ese cuerpo, nosotros somos miembros de ese cuerpo. Ahora, imagínate cómo va a usar Pablo aquí el argumento. Voy yo a tomar los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera o de una persona, ¿verdad?, que no es mi esposa o mi marido. De ninguna manera. O sea, es tajante. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y nosotros tenemos que tener esa idea muy clara. Nosotros formamos parte del mismo Cristo, estamos en el cuerpo de Cristo. Huid de la inmoralidad sexual, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Todo pecado es malo, pero es que este afecta a una realidad profunda, que es que nosotros estamos unidos con Cristo. ¿Tú te imaginas a Cristo a través tuya en una situación pecaminosa de este tipo? Huir de la inmoralidad sexual. Huir, hay que salir corriendo. Muchas veces, ¿verdad? Somos humanos, somos frágiles, somos tentados. La única manera de escapar es salir corriendo, como hizo José, que huyó. En su huida se vio comprometido porque hay muchas trampas, pero huyó y Dios lo honró y después lo prosperó, y todos conocemos la historia de José, que además se nos ha recordado hace poco. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Te estás haciendo daño tú mismo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habéis recibido de Dios y que está en vosotros, y que ya no sois dueños de vosotros mismos? Nos identificamos como los redimidos del Señor, pero después actuamos como si fuéramos, ¿verdad?, dueños de nosotros mismos. Pues por un precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que son de Dios. Esto era una palabra clarísima para los corintios, que tenían esa mente dual, cuerpo por un lado, que lo que hiciera no importaba, espíritu por otro lado. Pero Pablo le está diciendo es que vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los dos, son de Dios. Entonces, hay una realidad sobre el tema de la libertad sexual. Y vimos una época que se ha hablado de eso, de la liberación y de la revolución sexual. Todo eso, pero me vais a dar la razón. No hay una sola sociedad, ni una sola, donde la libertad sexual sea total. Todas tienen restricciones. Por ejemplo, en España se permite todo, pero la pederastia no. La pederastia es relaciones sexuales con niños. No está permitido, de momento. Pero ya hay una restricción. No se permite el incesto, relaciones sexuales entre hermanos,
padre, hijo, tíos, sobrinos. Es la sociedad la que lo prohíbe. Claro, la Biblia también. Pero quiero decir que restricciones hay en toda sociedad. Te vas al Amazonas, a tribus donde son muy libres en muchas cosas, pues tienen sus normas también. Y todo el mundo tiene normas. Sean religiosos o no, sean creyentes o ateos, todo el mundo tiene ciertas normas. Pues también los cristianos tenemos derecho a tener las nuestras, conforme a nuestros principios, y es bueno, porque además de esas normas no son caprichosas, sino que el Creador nuestro, quien nos hizo, sabe cómo somos, nos conoce intelectualmente, emocionalmente. No me digas que no sufres si tu pareja, tu marido o tu mujer te engaña. Bueno, hasta los no cristianos lo padecen, ¿verdad? Por eso ahí está el adulterio. Entonces, es que el tema este de la sexualidad no es mera genitalidad, es decir, que bueno, pues uno tiene unos instrumentos, otro tiene otros, y ya está, y no pasa nada, los demás no tienen nada que ver. Es que la sexualidad es una manifestación de lo que somos, de los seres humanos que somos como Dios nos ha creado. Tiene que ver con nuestra intimidad personal. Qué cosa más íntima, ¿no? Implica a alguna otra persona, como mínimo una. Pues claro, cuando hay diversos tipos de cosas, pues son varios. Pero como mínimo tu esposa, tu mujer, tu marido, o tu amante, o tu pareja, como hoy se llaman, hay otra persona por medio. Porque la sexualidad es relación. Y implica la familia. Y la familia es la que te da estabilidad, la que te da armonía, la que te da felicidad. O debe de ser así. Si hay hijos, hay hijos. Y los hijos están implicados, porque son los que sufren. Sufren nuestros malos ejemplos, sufren nuestras peleas, sufren nuestras inconveniencias, sufren nuestros odios, sufren nuestras tensiones, sufren nuestras infidelidades, lo sufren todo. Ah, no, lo superan. Bueno, sí, eso dicen, pero la realidad es que hay personas dañadas de por vida. Y ahora está de moda esto, bueno, no es que esté de moda, es que tiene que ser así. Reclamar a quienes abusaron de menores hace 30 años, 20 años, lo que sea, reclamarles sus culpas, porque los abusados quedaron dañados. Entonces, esto es algo más que pasarlo bien un rato. Afecta al equilibrio social, porque la sociedad está compuesta de seres humanos que se agrupan en familias y tiene que haber relaciones unos con otros y que se lleven bien, y no que haya tiros por medio, no que haya violencia, no que haya traiciones, no que haya todo ese tipo de cosas. Tiene que ver con la supervivencia de la especie. Somos una especie. Si nos consideramos frente a los demás seres vivos, nuestra especie, la humanidad, ¿verdad? Depende de este tipo de cosas. Hoy hay tendencias que son absolutamente contrarias a la vida. Pues entonces nuestra especie, en cierta manera, tiene que ver. Sociedades donde el tema de la reproducción está tan restringida. España es uno de los países, dicen que el que peor tasa de natalidad tiene. Si una sociedad no se reproduce, viene otra y la suplanta. Y tanto mi identidad europea, esto pues hoy día se diluirá. Porque otros colectivos humanos se reproducen mientras que tú no. Evidentemente te barrerán
como la gente moderna es darwinista, pues según Darwin desaparecerán los unos y los otros prevalecerán. Y por eso hay países con conflictos políticos y sociales, precisamente porque están siendo barridos. O sea que también hay algo ahí, un componente de la especie. Pero bueno, de momento no creo que, a menos que, bueno, estamos en peligro de extinción ahora mismo, porque como a uno le dé por tocar el botoncito rojo y el otro también el suyo, y el otro el suyo, y el otro, nos extinguimos, pero no por falta de reproducción, sino por aniquilación. Y por último, afecta a la vida espiritual. Afecta a la vida espiritual. Y como cristianos, todo este tipo de cosas nos afectan. Entonces, las sociedades tienen sus normas, se habla de las agresiones sexuales, del tráfico, de violaciones, son restricciones, ¿no? No, esto es libre, cada uno hace lo que le da la gana, pues vamos mal. Y hay normas jurídicas, hay normas patrimoniales, porque también están los dineros por medio. Y el tema de la fidelidad, ¿cómo se ve ahí fuera? Se ve mal, pero se tolera. Se ve mal, pero se tolera. ¿Cuál es la ética cristiana? Pues mira, Jesús no trató de implantar un modelo moral o social determinado, sino que Él lo que vino es a liberarnos de las tendencias del pecado. A veces los cristianos lo que queremos es implantar un modelo. Pero Cristo no intentó implantar ningún modelo. Denunció el pecado y mostró la puerta de salida, aunque dijo, la puerta es estrecha y el camino es empinado y difícil. Pocos son los que entran por él, porque es exigente, pero también aportará después, y sus discípulos y la doctrina del Nuevo Testamento, que gracias a Dios, aunque nuestra tendencia es mala, y Pablo lo dice, lo que no quiero hacer eso hago porque tengo una fuerza dentro de mí que me impulsa, pero después dice, ay, menos mal, gracias a Dios, que Él me ha librado de esa fuerza. Y el Evangelio es precisamente liberación, y Cristo vino a traer liberación de esas tendencias. No son exigencias simplemente implantadas en la iglesia. No pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, no esto, no. Tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. No. El Señor vino a liberarnos y hacernos vivir la vida verdaderamente provechosa, la vida. Es difícil eso de la felicidad plena mientras estamos en este mundo, es complicado, pero un poquito mejor se vive cuando uno vive conforme a los principios del Evangelio. Es mejor porque se evitan muchos malos rollos, como se dice hoy, muchos malos rollos. Jesús defendió principios, no normas. Y nosotros como cristianos y como pastores tenemos que también enseñar principios y no tanto normas. Claro, los principios nos llevan a vivir de una manera normalizada, entendiendo normalizado por de acuerdo a lo que Dios quiere, no normalizado en el sentido de lo que es normal ahí fuera. Porque lo que es normal hoy, dentro de no sé cuánto tiempo no lo será. Y nosotros no podemos juzgar, por eso digo que el contexto es tan importante, no podemos juzgar el contexto de entonces con las ideas que hay hoy por ahí. Cuando dice Pablo no os engañéis o no erréis, está hablando de que como cristianos tenemos que saber discernir entre lo bueno y lo malo, como dice Hebreos 5. Y señala quiénes son los injustos, y ahora va a hablar la listita que da, donde hay distintos tipos de injusticias. Por ejemplo, los fornicarios o los inmorales sexuales, dice mi traducción en el griego, porno, y eso es todo tipo de desarreglo, de pecado,
de carácter sexual. Los idólatras. Y nosotros cuando se habla de idólatras, pensamos en los seguidores de la Macarena, del Gran Poder, del Rocío. Porque ellos honran o adoran imágenes. Pero hay ídolos que no son imágenes, que están en el corazón. Por ejemplo, dice que la avaricia, el amor al dinero es idolatría, dice la Biblia. Idolatría es el culto o el rendirte tú a cualquier cosa que ocupa el centro de tu vida. Cuando el centro de la vida de un cristiano tiene que ser Dios mismo. Pero si el centro de tu vida es otra cosa, piénsatelo, porque igual se te ha convertido en un ídolo. Puede ser tú mismo, puede ser otra persona, puede ser alguien famoso, puede ser tu trabajo, puede ser tu casa, puede ser tu automóvil, puede ser tu bicicleta, puede ser tu teléfono, puede ser cualquier cosa que sea el centro de tu vida. Eso es idolatría. Habla de los afeminados. Y lo he dicho antes, no se refiere a los que tienen maneras así afeminadas, porque eso es cultural. Puede ser la crianza, puede ser, yo qué sé, cualquier cosa. Los afeminados aquí son los que se hacen a sí mismos mujeres, ¿verdad? Los que ocupan en una relación homosexual varonil la posición de la mujer. Ese es lo que en el griego está diciendo la palabra. La palabra es malakoi. Después dice los que se acuestan con varones. Ahí no dice homosexuales como en algunas traducciones. ¿Por qué? Porque la palabra homosexual es muy moderna, es del siglo XIX. Y eso de entender que uno es tal cosa o tal otra es muy moderno. Antiguamente la homosexualidad existía como práctica, pero nadie se identificaba como tal, sino que se practicaba, era común. Y es un pecado, tanto masculina como femenina. Los ladrones, cleptoi, de ahí viene cleptómano, ¿verdad? Los avariciosos o envidiosos o avaros, los borrachos o adictos a cualquier sustancia, los calumniadores, maledicientes, los estafadores, extorsionadores. Ahora, la diferencia está en la conversión, hermano. Todo esto, como dice, es que esto erais algunos. Ya que nosotros no tenemos por qué despreciar a nadie ahí fuera que sea esto, nadie. Y yo cuando daba clases en el instituto se le decía a los chavales, porque a veces decían que a los tales o los cuales, no los voy a mencionar, había que matarlos, no sé cuándo. No, nosotros tenemos que respetar a la gente, sea lo que sea. Como queremos que nos respeten a nosotros. Ahora tenemos nuestros principios, creemos en los valores bíblicos del Evangelio y recordemos que nosotros éramos algo de eso, algo, antes de ser cristianos, pero ahora ya no. Esa es la gran diferencia, ahora ya no. ¿Cuál era el error de los corintios? Pues todavía estaban impregnados de su cultura, de su filosofía. Por eso decían todo me es lícito, porque vivían en una sociedad muy liberal, como es la nuestra hoy. Todo está permitido. Sí, todo está permitido, pero todo no está bien. Todo no me es lícito, dicen también. El cuerpo es para el alimento, decían también, pues porque se ponga bien llenito a comer, a beber y viva la pepa.
Eso decían los corintios, porque era la filosofía, que con el cuerpo está perdido, el cuerpo está condenado, pues déjalo que peque, que no pasa nada, es el espíritu lo que hay que mantener bien. Pues no. Filosofía errónea, filosofía gnóstica, filosofía dualista. Pero esa filosofía hoy impera también a nuestro alrededor. Se pensaba que la prostitución no era adulterio, porque como era simplemente algo mecánico, pagado o simplemente religioso, porque en los templos paganos se practicaba como un culto a la diosa del amor o a quien fuera, ¿verdad? Entonces eso no era adulterio. Y hay quienes creen que como no hay emoción implicada, sino simplemente una relación física, que no es adulterio, pero lo es. Y es fornicación en general. Y está socialmente reconocida desde hace siglos. Entonces, ¿cuál es la respuesta cristiana? Ese era el error de los corintios. ¿Cuál es la respuesta cristiana? Lo que dice Pablo: no todo conviene, no hay mejor que no nos domine nada, mi cuerpo forma parte de mi ser global, no hay dualismo, mi cuerpo soy yo, porque yo soy cuerpo, alma y espíritu y no se pueden separar. Y no podemos unirnos a un cuerpo de pecado, sea prostituta, amante o lo que sea, o novio o novia. Nuestro cuerpo está unido a Cristo y somos su cuerpo. Así que este comportamiento ético solo lo podemos exigir de los que se identifican como hermanos y hermanas. No se lo podemos exigir a los demás, porque los demás tienen sus criterios y necesitan convertirse para poder vivir esto. No podemos exigírselo. El fundamento cristiano es el hecho de que somos templos del Espíritu Santo, pero nos lo tenemos que creer. Tenemos que hacerlo una realidad de nosotros. Y si eres templo del Espíritu Santo, no lo puedes profanar. No puedes unirte al mal. Los cristianos fallamos, los cristianos erramos, los cristianos a veces pecamos. Pero entonces tenemos que recurrir a Cristo. Si alguno hubiere pecado, dice Juan, tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Hemos sido comprados, por eso se dice redimidos, como se compraban los esclavos en la plaza. Y había, es verdad, había quien compraba al esclavo para seguir haciéndolo esclavo o manteniéndolo en esclavitud. Pero había, quienes compraban al esclavo para dejarlo libre. El propósito de todo cristiano es glorificar a Dios. Y lo tenemos que hacer en el cuerpo y lo tenemos que hacer en el espíritu. Con nuestra mente, como dice el mandamiento, ¿verdad? Amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Con nuestra mente, con nuestras emociones, nuestros sentimientos. Las emociones también Dios quiere que tus emociones las rindas a Él, se las rindas a Él. Y por supuesto con el espíritu, que es esa parte del ser humano que es capaz de relacionarse con Dios. Porque a veces en el cuerpo sentimos un poco de temblor o algo que o calor o frío, lo que sea, y nos hace sentir la presencia de Dios, pero es el espíritu el que se relaciona con Dios, el que puede recibir de parte de Él revelación y transformación. La conclusión: queda descartado ese dualismo, no vale. Está prevalente ahí fuera, pero nosotros somos cristianos y cuerpo y espíritu van juntos. Y los dos obedecen a Dios o lo desobedecen. Vamos a ver, cuando Pablo habla de la carne, no se está refiriendo al cuerpo. Se está refiriendo a la naturaleza caída. Es verdad que la Biblia a veces cuando habla de carne está hablando de carne física,
Pero la carne teológica espiritual en el Nuevo Testamento es la naturaleza caída, que necesita ser regenerada, no reformada, regenerada, nacida otra vez. Solo se puede ser cristiano de verdad, bueno, seguidor de Jesucristo, mejor que cristiano, mediante el nuevo nacimiento, mediante la regeneración del cuerpo, del espíritu, y cuando nos muramos después la resurrección. Entonces, nuestro cuerpo y nuestro espíritu deben de glorificar a Dios. No podemos decir que glorificamos a Dios en el espíritu y nuestro cuerpo sigue caminos que lo ofenden. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Y el modelo bíblico para la expresión de la sexualidad plena es el matrimonio. Y eso es el tema de la próxima predicación, que es el capítulo 7. Así que ya pueden ustedes ir leyendo el capítulo 7 para cuando llegue el día de predicarlo, que sepan de qué va. Lo leeremos. Es un capítulo que tiene su longitud y habla de muchas cosas. Y mucha gente se preguntará, bueno, ¿esto qué quiere decir? Eso lo explicaremos en el día que corresponde. Así que vamos a orar ahora y vamos a pedir que el Espíritu Santo continúe su labor en nuestros corazones. Se ha hablado, creo que suficientemente claro sobre estos asuntos. Para más explicaciones pidan consejo. Se lo digo sobre todo, vamos a ver, no es tema solo de los jóvenes, porque los mayores también lo necesitamos. Cada etapa de la vida tiene su manera de desarrollar y expresar la propia sexualidad. Somos seres sexuados, hombres y mujeres. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña y la naturaleza lo demuestra. Después hay muchas maneras de que cada uno viva su propia sexualidad. Es otra cosa. Evidentemente la sexualidad debe de corresponder con su sexo, pero el cómo se vive la sexualidad ya es más complicado. Y nosotros como cristianos tenemos un modelo bíblico al que hacemos bien en seguir. ¿Por qué? Porque nuestro equilibrio emocional, familiar y espiritual dependen en mucha medida de que hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos. Vamos a orar.